Entonces, bueno, voy a empezar con Javier. Javier Díaz Vega. Voy a añadir cosas, ¿vale? Tú misma. Porque ya... bueno, Javier Díaz Vega es esposo, es padre de un hijo que además está por aquí. Es licenciado en psicología y es educador. Trabaja en la Universidad Francisco de Vitoria en el proyecto de Aprendamos a Amar. Se dedica a ir, ¿no?, a visitar multitud de colegios, concretamente en la cuestión de la prevención de, bueno, educación afectivo-sexual, pero concretamente la dimensión de la prevención de la autolesión y del suicidio, ¿no? Si no me equivoco. Tú corrígeme por lo que sea. Y está invitado aquí en una medida por esto, pero sobre todo por su experiencia, ¿no? Porque es el superviviente al suicidio de su madre. Experiencia que él relata en un libro que se llama Entre el puente y el río, que ayer no sé si recordáis, Paco Gallego mencionaba, ¿no?, esta frase De Santa Teresa. de Santa Teresa, que yo creo que es del cura de Ars, pero bueno, no pasa nada. Hay debate. Bueno, son santos. Bueno, esto, ¿no? Y me decía que el subtítulo me parece importante del libro, ¿no? Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, ¿no? Y tú mismo decías, porque es esta misericordia la que te ha traído aquí, ¿no? También para estar aquí con nosotros y compartir, para poder seguir mirando la realidad del suicidio y la realidad de la propia vida. Entiendo. Y Jorge Morant es sacerdote de la Archidiócesis de Valencia desde hace 33 años y ha sido formador del Seminario Menor y Mayor, ha sido párroco de 2 parroquias en Algemesí y encargado de la pastoral familiar y defensa de la vida. Ha sido estudiante en Roma y actualmente es el director del Convictorio, que es un proyecto de acompañamiento a los sacerdotes jóvenes. Es profesor de la Facultad de Teología, es profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología, de Moral Fundamental, perdona, que lo digo entero, y también de Introducción a la Teología. Y es canónigo penitenciario de la Catedral. Entonces yo, perdonadme porque esto es deseo mío. A ver, Jorge, ¿qué es un canónigo penitenciario? No es el canónigo de los presos de un centro penitenciario. Ajá, porque yo lo primero que le dije, o sea, que trabajas en la cárcel. Y me dijo, no sabes, no tienes ni idea. Es el sacerdote encargado de la catedral de las confesiones, por tanto, de las personas que necesitan este servicio, de organizar ese servicio también de la catedral, y él, digamos, se encarga también de las personas que tienen una particular experiencia con el pecado, ¿no? Que, por tanto, que es la persona preparada para recibirle, acogerle, ayudarle. Y también antiguamente tenía pecados reservados que solo podía pecar él, podía absolver él. Y bueno, actualmente pues algunas censuras, personas que tienen dificultades, pues bueno, también gestiona cosas de tipo más delicado de fuero interno. Vale, de acuerdo. Ferran, ¿nos puedes poner la diapositiva de los ponentes? Porfa. Ahí. Eso. Bueno, están sentados al revés, pero como habéis estado súper atentos, no os vais a confundir, ¿vale? Creo que no. Creo que está claro, ¿no? Lo del sacerdote que es. Está claro, está claro. En fin. Bueno, ya está. Esto era por capricho mío, por curiosidad de esta cosa. Que, bueno, yo creo que lo primero vamos a empezar, Javi, si te parece que nos des un poco contexto de cuál ha sido tu experiencia. Entonces, así no es tanto una pregunta, sino que lo que quieras compartir de tu historia. Bueno, pues realmente mi historia es la historia de mi madre. Mi madre se llama Cándida y se llama porque se sigue llamando, ¿no? En esto del presente y pasado que esta mañana nos hablaba Higinio, recordaba pues, esto que yo tengo tan dentro con respecto de mi madre. Mi madre era más bajita que yo, lo cual puede ser complicado, ¿no? Porque yo ya soy un poco hobbit, pero todo lo que tenía de bajita lo tenía y lo tiene de buena madre, de buena esposa, tímida pero encantadora, cantarina, y estoy seguro, aunque no lo sabré hasta Dios sabe cuándo,
lo buena abuela que hubiese sido de mi hijo y de mi sobrino, el hijo de mi hermano. Y digo que no lo sé porque, como ya os ha hablado Lucía y es por lo que estoy aquí, mi madre se suicidó hace 15 años, este diciembre. Mi madre tenía depresión y esto sí que es pasado. Y esa depresión fue una certeza en mi casa desde que yo era muy pequeño. Tan pequeño como para darme cuenta de que hay heridas que no se ven y hay enfermedades que no tienen vendas, ¿no? Sin embargo, quizá cierta venda hay en mi memoria en la que, de una forma un poco sobreprotectora, ha conseguido que no tenga un trauma con algunas cuestiones muy delicadas como pudieron ser los varios, quizá uno o dos, varios intentos de suicidio, ¿no? Estos intentos que incluso llevaron a que mi madre no estuviese en casa durante un tiempo, ¿no? En ese tiempo mi padre tenía que seguir trabajando y una prima mía tenía que venir un poco a cuidarnos. Esta prima, su madre, era melliza de la mía y hacía unos años había muerto en un accidente de tráfico que probablemente acusó o dio bastante intensidad a una depresión que ya se estaba, digamos, cocinando en su mente, en su corazón, en su vida. Aunque ciertamente también mi madre era una persona particularmente alegre. Digo porque a veces con el tema de la depresión sobreentendemos que lo primero que más llamativo es la tristeza, ¿no? Pero a veces también es una alegría, no solo porque la depresión puede ser un poco bipolar o porque a veces las depresiones se enmascaran y hay gente que enmascara muy bien un sufrimiento del que, pues en el caso de mi madre, le arrastraba durante muchos años. Y yo de pequeño, pues sí que tenía el deseo, el anhelo, el sueño, pues de convertirme en un psicólogo / psiquiatra y curar a mi madre, ¿no? ¿Quién no querría, ¿no? Ser bombero y apagar incendios, ser policía y atrapar ladrones, o ser político y hacer cosas... Ah, no, esos no. Perdón. Pues yo quería curar a mi madre, ¿no? Y de hecho empecé, después de un discernimiento vocacional, que no es el momento, porque me podrían haber confundido, ahora sí. Yo empecé a estudiar psicología, pero ya estudiando y habiendo pasado una adolescencia, pues me di bastante cuenta que aunque hubiese sido un grandísimo estudiante y un buen psicólogo, jamás habría podido ser el psicólogo que necesitaba mi madre. Que a mí lo que me tocaba era seguir siendo su hijo. Lo único que ese sueño no solo se rompió porque yo me daba cuenta de si no solo me costaba estudiar, sino que también me costaba ser hijo de una madre cuya depresión, cuyo deterioro cognitivo y el paso de los años tenía momentos de acrecentamiento de su trastorno. El sueño se rompió la madrugada del 16 de diciembre del año 2009, ¿no? Pues los gritos de mi padre, el socorro, la llamada al 112 a mi hermano, corriendo al hospital y el hecho en sí de ver, de reconocer, de chocarme con la realidad del suicidio de mi madre rompió todos los sueños, pero nos devolvió a una realidad que había que transitarla. Y yo, que soy una persona particularmente irascible, aunque no se nota ahora, si, por ejemplo, vas en patinete donde no debes, sabrás que soy una persona irascible, por ejemplo. Yo viví con mucha paz el momento en el que llegó el médico al box donde esperábamos y nos comunicó que mi madre no había sobrevivido al método, que no voy a contarlo. De alguna manera, y por una gracia especial del cielo, porque no tengo otra manera de explicarlo, yo tenía que vivir ese momento con paz, no con una suerte de anestesia,
sino con una paz que me ayudase a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Sin esa paz, creo que no habría vivido toda la crudeza y todo el dolor con el que tenía que vivir eso. Porque yo tenía que experimentar ese dolor, tenía que experimentar el dolor como hijo, tenía que experimentar el dolor como hermano, por mi hermano, tenía que experimentar el dolor junto a mi padre. Y era un dolor y un duelo en el que a mí siempre me ha gustado decir que esa palabra duelo tiene esas dos bifurcaciones, ¿no? El duelo como dolor, de la inmensidad que es verte con 22 años de repente sin madre y por lo tanto sin brazos, sin ojos, sin oídos, sin hogar. Las madres, muchas, son las que hacen hogar, ¿no? Y por otro lado, el duelo como combate, porque el duelo por suicidio es terrible. El duelo por suicidio, no puedes decir maldito cáncer, no puedes decir maldito accidente de tráfico. Lo que te sale es decir maldita la persona que se suicida, pero con el dolor de decir no puedes maldecir a quien más te ha querido, a quien te ha traído a la vida. Esas preguntas de por qué lo hiciste, transformaban ese duelo y sobre todo ese sentimiento de culpa que siempre aparece en una sombra que no solo te persigue, sino que te envuelve. Envolver esas preguntas, o dejarse más bien envolver por ellas, creo que era como estar en un lugar muy sombrío, como con niebla, ¿no? Esa niebla que te hace de repente no saber si estás avanzando, si te estás yendo hacia atrás y no sabes a dónde ir, ¿no? Por eso, por eso la culpa es tan dolorosa, porque aceptar el culpar a alguien transmite y lo que produce es rencor. Esa herida autoinfligida de la que Higinio Marín nos hablaba esta mañana, ¿no? Y ese rencor vivido como en una búsqueda de consuelo cortoplacista, al final te hace vivirse en paz. Yo creo que hay en la culpa un anhelo de no sufrir. Incluso cuando la culpa no la diriges a la persona que se ha suicidado, sino a otros, ¿no? A mi padre, a mi hermano, al psiquiatra, a Dios, a uno mismo, porque al final el problema de la culpa es que te acabas culpando a ti mismo, ¿no? Pero incluso en esa culpa autodirigida quizá haya un anhelo de no herir más el sufrimiento que había hecho ya a mi madre tomar una decisión definitiva a un problema temporal, aunque terriblemente cronificado por el tiempo, la enfermedad mental y el deterioro del paso de los años, ¿no? Y esa no falta de sentido, porque mi madre era una mujer de fe y una mujer de fe entregada y con una búsqueda constante de que esa fe la heredásemos, que no solo heredásemos una hipoteca o unos ojos muy bonitos. No lo digo por mí, lo digo por mi hijo, que ha heredado los de su padre, pero los de su abuela también. Esa herencia de fe, pues también tenía que dar unos frutos en medio de esta tormenta, ¿no? Yo es que seguiría escuchándote ahí infinitamente, tengo un papel horrible aquí. Vale, y en este momento, cuando sucede esto, y entiendo que en los momentos posteriores, ¿qué es lo que te ayuda? A mí la primera certeza de esa paz también yo creo que no solo me protegió de un shock que a mucha gente cuando ocurre esto vive, es un shock emocional que te hace estar apático, esa apatía que incluso puede sobrepasar unos límites de tiempo normales. También
también hizo que pudiera contarlo. Contar la realidad del suicidio cuando ha pasado es muy complicado. A veces de prudentes pasamos de la prudencia a la vergüenza de una forma bastante rápida, y aunque es verdad que en según qué cosas con respecto al suicidio a veces es mejor no decir nada, sí que por mi parte al menos tuve esa desvergüenza natural y creo que necesaria para poder transmitir la realidad, por más dura que pareciese. ¿Qué le ha pasado a tu madre? Se ha suicidado. Se ha suicidado. Necesito contártelo porque necesito creérmelo. Mi madre no ha tenido un accidente doméstico a las 4 de la madrugada. Porque a esa hora o se trabaja, como era el caso de mi padre, y por eso estábamos mi madre y yo solos en casa, o se duerme, como estaba haciendo yo, hasta que me despertó mi padre. Lo que más me ayudó es encontrar no un silencio incómodo, sino un silencio que se atrevía a escuchar, que permanecía, que sostenía. Sostenía cuando yo tenía que estar firme y me sostenía para que yo pudiese caerme. Y yo me podía caer porque tenía quien me acogiese. Yo recuerdo estar en el box del hospital absolutamente en la incertidumbre de saber si mi madre iba a sobrevivir o no. Y rezando, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Estaba a punto de entrar en una cañada oscura y mucha gente vino a acompañarme. Dios estaba ahí. Hay mucha gente que me podría haber preguntado y me ha preguntado, ¿dónde estaba Dios en el suicidio de tu madre? Seguro que estaba con mi madre. Yo no lo sé, porque no soy mi madre, pero también sé que estaba conmigo. Mi novia, ahora esposa y madre preocupada de que mi hijo no venga a boicotear esto. Mi familia, mi párroco. En ese momento ya había dejado de ser mi párroco, pero seguía siendo mi director espiritual, mi amigo, otros tantísimos sacerdotes, consagradas, gente de la parroquia, de mi diócesis de Getafe, que no lo hemos dicho, que soy de Getafe. Tantísima gente que se hacía presente para que yo pudiera, como decía antes, caerme sobre blando, pero poder dejarme caer, a fin de cuentas. Era gente que, como decía, estaba dispuesta a escuchar. No había hecho ningún curso, no eran expertos. No creo que hubiesen estado en una jornada como estas hace 15 años. Pero aunque ellos no hubieran estado en una sesión como esta, gracias a ellos yo puedo estar aquí. Y esa gratitud todavía es la que me sigue moviendo. Al final, yo soy el superviviente, yo soy el autor del libro, etcétera, etcétera. Pero hay detrás un relato cargado de personas que han puesto su granito de arena. Y en ese granito de arena es donde la semilla de la fe de mi madre se hizo presente y germinó. No solo por su muerte, sino por todo lo que ha ido haciendo antes. Porque yo decía que tenía que aprender a ser hijo, pero no dejé de ser hijo el día que mi madre murió. El día que mi madre murió, yo entendí que estaba siendo, desde ese momento, y más que nunca, hijo de la Iglesia. De una Iglesia que me tenía que enseñar qué dice acerca del suicidio. Que no voy a hacer spoiler porque es la pregunta a Jorge. Pero que a mí se me reveló, y me lo reveló una mujer consagrada, pues como de estas veces que una madre te coge por banda y que con mucho cariño, pero con un punto de vehemencia, no mala leche, pero vehemencia, te dice lo que te tiene que decir y lo que tienes que escuchar, te guste más o te guste menos. En este caso, estábamos en el anatómico forense y me llama esta mujer consagrada al corazón de Jesús y me dice: Javier, tu madre estaba enferma, no se te ocurra pensar que se ha condenado, porque Dios conoce mejor que tú y que yo lo que se le ha pasado por la cabeza.
conocer la realidad del suicidio desde un ámbito teológico, conocer también desde lo que yo estaba estudiando, aunque el suicidio no aparecía en los planes de estudio de la Universidad Autónoma, no sé si ahora sigue así, en fin, puntos suspensivos. Aunque no fuese eso, esa comprensión pues me ayudó, aparte de ese acompañamiento vital, un acompañamiento que me ayudaba a entender, ¿no? Y a entender sobre todo esa mirada de misericordia, ¿no? Si Dios podía estar entre el puente y el río, ¿por qué no iba a estar entre el minuto antes o las horas que pudieron pasar desde que mi madre se suicida hasta que se muere? ¿Cómo no va a estar esa misericordia agarrada a ella cuando ella, día tras día, estando peor, estando mejor, se agarraba al rosario? Yo no puedo dudar de eso. No puedo dudarlo porque lo he visto, porque he crecido con ello. Esa maternidad que ejercía conmigo es la maternidad también que la Virgen ejercía con ella. Y si la ejercía con ella, también la iba a ejercer conmigo. En el duelo yo experimenté pues esa presencia materna, ¿no? Esa presencia materna que, bueno, ya os han hablado de Tolkien, pero a mí me gusta mucho porque fue un momento donde entendí esa presencia de la Virgen María como una estrella, como la estrella que se encuentra Sam no al final del camino, sino en medio del camino, en lo más duro, cuando parece que, aun consiguiendo la misión, no hay camino de vuelta. En un en medio de una sombra, yo me encuentro la estrella de la Virgen María y la esperanza renace, porque al final la sombra de la culpa jamás va a alcanzar a eso. Jamás va a alcanzar la misericordia de Dios. Por eso la culpa, cualquier resquicio de culpa que yo pudiera tener, es vencida, es derrotada, es redimida por el perdón y la misericordia de Dios. Y al final iba a traspasar cualquier sospecha de responsabilidad o de es que hiciste esto, es que lo otro. Vete a saber cómo habría sido la historia si hubiésemos actuado de una manera u otra, ¿no? Al final no está en nuestra mano cambiar el pasado, pero sí está en mi mano y estaba germinando ahí una semilla que me haría buscar y encontrar un sentido por el que yo puedo hablar de mi madre, porque sigo siendo su hijo. Muchísimas gracias, la verdad que cuando hablas de entender qué dice la Iglesia sobre el suicidio, ¿no? También para poder, sí, no sé si la palabra es superar, ¿no? Pero digerir un poco esta culpa que puede acosar, incluso la culpa como propia del ámbito religioso, ¿no? Que uno puede decir, jo, es que es un pecado mortal, ¿no? O sea, mi madre se ha condenado, ¿no? O sea, ¿cómo está esto? No sé, Jorge, si nos puedes ayudar a entender qué dice la Iglesia sobre el suicidio. Voy a intentarlo, a ver. Yo primero querría decir que la Iglesia, antes de decir cosas sobre el suicidio, hace cosas sobre el suicidio. Incluso yo diría que tiene una forma de presentarse ante el suicidio, ¿no? Claro que la Iglesia, que es madre o maestra, bueno, las dos cosas, pero sobre todo en relación al suicidio, yo creo que es madre. Luego es verdad que ilumina esa realidad, ¿no? Y para describir ese sentido de la maternidad de la Iglesia, utilizaría, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? No pasa de largo. Cada sacerdote es como el posadero en su parroquia, que acoge a los heridos y que está al lado de ellos para escucharles, especialmente a los que están sufriendo de una manera particular un acontecimiento tan grave como el suicidio de un familiar o de alguien cercano, ¿no?
Entonces, quiero pensar que cada parroquia es una posada, que cada sacerdote es un posadero y que la Iglesia está ahí haciendo de hospital de campaña, ¿no? Que va acogiendo y va acompañando y ayudando a sanar heridas. Luego, esa maternidad no solo define lo que es la Iglesia, sino un modo de actuar. Y a mí me impresiona que la Iglesia, que ha canonizado a centenares y miles de personas, nunca ha condenado a nadie, tampoco a Judas, que por cierto se suicidó. Y la Iglesia nunca se ha atrevido a decir lo que había entre el puente y el río, ¿no? No se ha atrevido a pensar que Judas, en un momento determinado, se acogiese a la misericordia de Dios, cuyo rostro y cuyo corazón contempló, escuchó, abrazó y se sintió tan amado por él, y sin embargo no lo pudo soportar misteriosamente, ¿no? Y luego, a partir de aquí, de esa identidad de lo que es la Iglesia como madre y de lo que hace, pues vamos a ver lo que dice. Yo he refrescado un poco lo que dice, ¿eh? He ido al Catecismo de la Iglesia Católica, he ido a la versión juvenil del Catecismo de la Iglesia Católica con el Yucat. Hay también una versión alemana del Catecismo, muy actual. Y bueno, lo primero que dice la Iglesia respecto del tema del suicidio es un sí a la vida y que creemos en un Dios de la vida. Eso quiere decir que Dios nos ha regalado el don de la vida para respetarla, para cuidarla y para disfrutarla de modo sano. Y que ese regalo nosotros somos responsables de ese regalo, de cómo lo gestionamos, ¿no? Y por tanto, quiere decir que somos sus administradores, no sus propietarios. La vida tiene autor, con el símil que hemos aprendido en la intervención anterior, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, pues el quinto mandamiento es no matarás. Es decir, bien claro, es el negativo de un positivo, sí a la vida y sí al Dios de la vida. El suicidio es una contradicción porque va contra una inclinación natural, una contradicción porque va contra el justo, contra un modo justo de amarse a sí mismo, de pensar en los demás solidariamente, porque tú vas a crear un vacío, y también de cómo Dios te ama, ¿no? Es una especie de ingratitud a ese Dios que tanto te quiere y que tú en un momento determinado puedes pensar desaparecer del mapa, pensando que ese Dios no piensa en ti o ya no te quiere, ¿no? O ya no te importa que te quiera. Bueno, a partir de ahí la Iglesia afina, porque determina que hay unas circunstancias que son atenuantes de ese acto. La Iglesia distingue el acto de la persona que lo comete, ¿no? Entonces, uno de los mitos que poníais en el folletito de la jornada era este, ¿no? Juzgar no nos corresponde, ayudar sí, ¿eh? El primero que no nos juzga es Dios. En todo caso, se lo reserva para el final y solo a él le compete, ¿no? Es una forma de luchar contra el mito de el suicida es un cobarde o un valiente. Juicios cero. Pero eso no significa que no haya discernimiento. Entonces, la misma Iglesia dice que hay unas circunstancias que atenúan o incluso eximen de la responsabilidad del acto. Por ejemplo, dice un trastorno psíquico grave, dice la angustia vital o un temor al sufrimiento o a la tortura o a una prueba. Entonces, en esos casos puede atenuar la responsabilidad o incluso eximir totalmente a la persona, ¿no? Luego también habla de agravantes, cuando el suicidio se hace para ejemplificar, es decir, como hay un interés, digamos, perverso de que se extienda el suicidio. Hay una manera de comunicar por los poderes fácticos de que hay interés de que una sociedad, una parte de la sociedad, se elimine parte de ella, ¿no? O que sea una especie de reivindicación, ¿eh? Entonces, claro, el fin no justifica un medio malo. Y luego también el colaborador con el que se suicida, ¿eh? También la Iglesia dice, atento, una cosa es que tú tengas un trastorno psíquico que te lleve a suicidarte y otra cosa es que tú, que lo sabes, encima lo alientes, colabores, lo apoyes, estés ahí, ¿no?
Entonces eso también la Iglesia nos invita a considerarlo, ¿no? Bien, bien, entiendo que la Iglesia en ese sentido nos acompaña, ¿no? Es madre y maestra, y hay un principio fundamental, que es que el Catecismo de la Iglesia Católica dice expresamente que hay que siempre no desesperar de la salvación eterna de nadie. Lo decía por lo de la esperanza de antes, ¿no? Pues lo dice en negativo, pero lo dice. Es decir, en positivo sería, podemos siempre esperar de la salvación eterna de cualquier persona que se haya suicidado. Yo me permito hacer esa formulación positiva. Entiendo que la Iglesia ahí está siendo no solo magnánima o benevolente, sino justa. Y está dejando que entre el Creador y la criatura haya habido un encuentro, una conversación final en donde la ternura de Dios haya ganado sobre la oscuridad de la persona que comete algo que en el fondo no quiere cometerlo. Por ahí iría yo. Muchas gracias. Yo creo que ayuda bastante a situar la perspectiva, ¿no? Y me interesa mucho esta dimensión de madre, ¿no? Me encanta que lo primero que digas es, bueno, podemos decir muchas cosas, pero lo primero es que hace, ¿no? Hace cosas, sale al encuentro. Es su identidad. Exacto, es madre. Porque tú te dedicas también, ¿no? A acompañar personas con, bueno, en casos graves, con necesidades bastante fuertes. Entonces, si puedes explicar un poco esto, ¿qué haces tú cuando alguien llega a tu despacho o al lugar donde estás y te plantea una situación así? Sí, como hemos dicho antes, el canónigo penitenciario se encarga del sacramento de la penitencia, que es donde una persona tiene un particular dolor por algo que le duele. Entonces, normalmente las dificultades más graves tienen que ver con los 10 mandamientos, y uno de ellos, diríamos el principal, es el que tiene que ver con la vida. Yo, cuando empecé esta relación de ayuda con las personas, porque al final se trata de procesos que uno acompaña a personas en esta clave, ¿no? Me fui sorprendiendo y iba de susto en susto escuchando que la gente que iba viniendo adulta habían tenido ideas suicidas y algunos intentos de suicidio. Pasó un poquito más de tiempo y de esto más personas de las que yo esperaba. Pero la sorpresa grande fue cuando empezaron a venir ya adolescentes acompañados de sus padres o algún joven. Y ahí sí que me quedé ya, digamos, muy interpelado, ¿no? Yo en mi entorno familiar he tenido alguna situación de estas, pero nunca adolescente o joven, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace A ver, el canónigo penitenciario tiene un despachito. Sabía yo que era un despacho. Está escondidito en una de las capillas de la catedral. Y bueno, pues entonces, nada, hay una primera... A ver, el método está basado en el counseling y en la logoterapia. Lo que pasa es que, evidentemente, yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta. Soy sacerdote, antes que todo, y me sirvo de esas herramientas para ofrecer un tipo de ayuda específico con esa metodología, ¿no? Entonces, lo primero es acoger, escucha activa, hacer posible que surja la alianza terapéutica entre la persona que viene y un servidor. Normalmente empezamos con el padre, el adolescente y un servidor. Llega un momento en que nos podemos quedar, si quiere, el adolescente solo. Hasta ahora todos lo han querido, aunque algunos se han resistido inicialmente porque han ido forzado casi por la madre, pero al final, dándole la vuelta, quiso. Y luego de esa primera etapa de acogida y de escucha activa, viene el momento de reinterpretar lo que te han contado. Yo normalmente no necesito muchos datos, entrar en el morbo. Datos fundamentales, sí hago alguna pregunta para que el otro termine de expresar lo que le pasa.
Y esa reinterpretación, claro, ya es una reinterpretación humana y divina, ¿no? Es una reinterpretación a lo divino, pero desde lo más humano. Hay una valoración de lo que ocurre, hay que decodificar lo que ocurre, hay que dar recursos para que la lectura sea ajustada a la realidad, porque a veces el daño que se hace uno mismo es una forma de valorar, de interpretar y de leer la realidad. Entonces hay que darle recursos para que lea de otra manera más profunda. Esa sería la segunda etapa, ¿no? Una especie de diagnóstico, acogida, diagnóstico, y luego ya la parte más, diríamos, operativa y práctica, ¿no? Plantear desafíos, poner tareas sencillas y no sé, que la persona se sienta como que ha ido como una especie de tobogán que le impulsa a aprovechar lo que ha vivido como una oportunidad para cambiar ella misma, para leer su propia vida de otra manera y encontrar las herramientas necesarias para poder encontrar las claves para poder vivirlo todo de otra manera distinta, ¿no? Yo creo que el horizonte de alguien que lee las cosas desde Dios es un horizonte de amor, ¿no? Entonces tengo que hacer de puente entre uno y el otro, ¿no? Y ayudar a que, digamos, se entiendan las dos partes, ¿no? Yo soy en ese sentido una mediación. Bien, y entonces eso empieza un proceso, hay sus encuentros periódicos al principio hasta que acaba el proceso y ya está. He tenido la desgracia de empezar a conocer a un joven, tenía 28 años, después de 6 meses de su conversión. Ir muy bien la entrevista, no vino por temas de suicidio, por supuesto, sino por temas de problemas internos. Y nada, emplazarnos para un día quedar y nada, enterarme por otro que no llegué a tiempo. Acabó con su vida antes. Fue un golpe muy duro para mí, porque yo entiendo que soy para los demás y que estoy para ayudar, y como que no me dio tiempo y no sé por qué. Habíamos quedado para una confesión general, habíamos conectado súper bien en 2 entrevistas y cuando ya estamos preparando la última, desapareció. No llegué a tiempo por lo que sea. Yo digo lo mismo, ¿no? Juzgar no nos corresponde, ayudar sí. Eso me ha pasado con otros adolescentes. Recuerdo un adolescente que su obsesión era quitarse la vida. Tenía 16 años y desde que se levantaba hasta que se acostaba su objetivo no era otro que quitarse la vida, por tanto tiene que estar vigilante, tiene que estar vigilado 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Estuvo en una unidad de vigilancia del hospital, luego estuvo en un centro. Total, que los padres que eran creyentes y él también entendieron que aquello no era normal y que no entendían las causas. Empezaron a pensar si detrás de ese mal estaba el instigador del mal, el maligno. Bueno, es que no hemos dicho que... Entonces, bueno, pues yo estaba ahí y nada, tuve que atender, hablar con el chaval y bueno, aquello poco a poco, fruto del acompañamiento y de la oración, fue disipándose, se neutralizó, se desactivó y hasta que dejó de venir. Bien, otras personas que han venido, otros adolescentes, recuerdo una inmigrante también de 14 años, su padre se quedó en el país de origen, se vino con su madre, su padre le fue infiel a su madre ya en el país de origen, aquello le causó un trauma porque idealizó a su padre, lo necesitaba mucho, total que empezó con autolesiones. Esta persona fue la que no quería hablar conmigo de una de las maneras. Su madre, entre comillas, pesada, nos dio una segunda oportunidad, total que al final fuimos conectando y pude hacer un ejercicio de inmersión en su interior y ver hasta qué punto el tema de la autolesión era simplemente la punta de iceberg de una autodestrucción muy grave en todos los aspectos, ¿no?, de su propia vida. Bueno, pues ya tienes ahí otro caso complicadísimo, ¿no?
Y bien, y luego un último caso de una chica joven con también varios intentos de suicidio y bueno, el sacerdote que le ayudaba dijo: yo con esto no puedo, me desborda. Y total que esta chica de pequeñita había sido prostituida por su propia madre, abusada por un hermano, con una fobia a los hombres, en fin. Y bueno, en un momento de la entrevista me atreví a decirle: ¿y tú qué sueñas de mayor? ¿Qué es lo que te hace ilusión? Yo humildemente pensaba que me iba a decir una carrera, que me iba a contar un sueño de, no sé, de algo que le gustaría comprarse. No, y me dijo: a mí lo que más en ese momento me ilusiona es ser esposa y madre. Y yo dije: bueno, el corazón humano está en buen estado. Aquí hay muchas posibilidades para trabajar, ¿no? Detrás del barro de cada uno entiendo que hay un tesoro precioso. Por tanto, mis herramientas no solo son las ciencias humanas, sino los recursos de la gracia. Entrar en ese proceso. Y la perspectiva no es una dimensión concreta de la persona, una parte de la persona. Yo no veo un enfermo, yo veo un ser humano, un hijo de Dios. Tiene como hay una especie de hay una motivación de origen, hay un propósito, hay un horizonte para esa persona. Y si tú le conectas a la persona, por muy hecha de polvo que esté, en un porqué y en un para qué, encontramos el modo. Todo empieza en un porqué. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué sentido tiene que esté aquí? Hay un para qué, importantísimo. Y hay un modo de llegar a esa meta. Entonces, origen, meta y un camino. Y es ahí donde la visión que yo ofrezco es una visión holística, no parcial de la persona, sino de la visión de conjunto de la persona. Yo no pierdo nunca el sentido del bosque, no me quedo atrapado en la corteza. Y bueno, se va estableciendo esa relación de ayuda y poco a poco, pues bueno, en algunos casos pues muy positivos, en otros más limitados, porque hay recaídas, hay trastornos psíquicos muy graves que no hay manera de solucionarlo. Hay gente que viene muy medicada también, en fin. Entonces, claro, necesitas un sujeto mínimo para este tipo de acompañamiento pastoral y espiritual. Claro. Por ahí iría. Fenomenal. No, y que todo esto no quita ni sustituye la colaboración con otras cosas, ¿no? Porque hemos querido poner en estas jornadas el punto de vista bueno, desde muchos lugares, ¿no? Desde los psiquiatras, desde los psicólogos, ahora desde la pastoral, una cosa no quita la otra, ¿no? Recuerdo cuando preparábamos este encuentro que tú me decías que una de las cosas más importantes en este proceso de acompañamiento era también poder insertar a estos chicos en una realidad comunitaria, ¿no? Obviamente contigo en tu despachito hacen un trabajo como muy particular, pero al final sí dentro de las parroquias, que no es tu caso porque estás trabajando en la catedral, pero entiendo que en colaboración con otros sacerdotes, ¿no? La realidad que acoja a esta persona, dándole un entorno social seguro, ¿no? Sí. Y un lugar donde poder compartir y establecer relaciones. Lo saco porque creo que es algo muy genuino de tu experiencia, ¿no, Javi? Cuando hablas de tu parroquia, del sacerdote que te sostiene en todo este camino, si nos puedes contar un poco de qué es lo que tú descubres en este proceso de acompañamiento. Bueno, en primer lugar, yo, como decía un poco antes, descubro a la Iglesia como madre que me acoge y que me ilumina una realidad que ya estaba siendo vivida desde prácticamente, voy a decir, la segunda comunión, porque la primera todo el mundo la hace. O bueno, cada vez menos, incluso. Pero lo básico, la primera comunión, y la segunda, pues en la boda, si llegan algunos, o en algún evento, ¿no?
y esa maternidad es de la iglesia, pero también es de mi madre, que se ocupa de que tanto mi hermano mayor y yo estuviésemos insertados, ¿no? en una parroquia, en un grupo con gente, con amigos, con cosas que hacer, ¿no? Con cosas más agradables, pues, el estar, esa presencia que uno lo veía como algo rutinario y bueno, pues unos adolescentes se van de botellón y yo pues me iba a la parroquia. Más sano, es verdad, pero aparte de esa prevención de otros riesgos para otra jornada, pues había una progresión en cuanto a esa experiencia de estar insertado en esa comunidad que cuando ocurrió el suicidio de mi madre acogió, acogió al hijo y a la familia entera, ¿no? Porque mi padre también resultó ser una persona dolida y necesitada de un acompañamiento que recibió y transformó su realidad de la noche a la mañana, no solo porque pasó de ser esposo a viudo, sino también pasó de ser el que llevaba a traer a mi madre y se quedaba fuera de la parroquia los domingos para ir a ir a misa todos los días. Y, y esa visión mía de ver a mi padre así, de verme insertado en una realidad que no hacía conmigo cosas así, ay, que esté bien, sobreprotegido, ¿no? Que entre algodones, sino la realidad, lo que tú estás viviendo, lo que tú me puedas contar, estar abierto a escucharlo. Como decía antes, no era gente experta, pero era gente, mi párroco en la dirección espiritual, en ese acompañamiento, lo que me mostraba es que ese camino que yo debía seguir, Dios lo había permitido. Porque al final la gran cuestión a mí no me hacía quedarme en la iglesia una necesidad de consuelo, de opio, ¿no? de desinhibición de la realidad. No. Yo buscaba en la presencia de otros, en la vida sacramental, en el acompañamiento espiritual, buscaba el sentido. Buscaba el sentido del sufrimiento. Renegar de todo aquello que me había dejado mi madre, que era una opción y que, por desgracia, para mucha gente es la opción tomada cuando sufren. Entender que Dios lo permite y por tanto no puede ser bueno. Yo buscaba el por qué lo permitía. Y buscaba el fruto bueno que pudiera dar ese sufrimiento. Y no podía buscarlo fuera. Porque fuera ya sabía que no había nada. Que solo había desesperación, que solo había culpa y que solo había, pues bueno, pues lo que por desgracia mucha gente a la hora de abordar la realidad del suicidio hace, ¿no? Hablar desde la culpa, desde la desesperación, de lo mal que está todo, bueno, en fin, hablar de política. Pues así yo, en esa presencia de tantas personas, podía crecer y por tanto insertarme en algo del que simplemente confié en que acabaría llegando, ¿no? Y si no sabemos a qué se dedicaron esta gente que ha venido aquí a escuchar, pero si hubiera algunos que fueran catequistas o responsables de grupos en las parroquias o sacerdotes que se están encontrando ya esta realidad, ¿qué les diríais? A ver, yo diría, en primer lugar, que hay un proyecto en marcha que es convertir nuestra iglesia en una iglesia que es un hospital de campaña. Esa imagen que la puso de un modo programático en la primera exhortación Evangelii Gaudium el Papa Francisco, yo creo que es muy actual. Convertir la parroquia en un hospital de campaña supone, estamos todos aquí, no os hagáis daño, y preparar lo que es la acogida, la ayuda, la personalización de la fe,
un ámbito también de acompañamiento, incluso terapéutico. Eso es mucho. Sería transformar el rostro de la Iglesia y que la sociedad nos viese de otra manera, ¿eh? No tanto una institución solo o sobre todo del culto, sino una institución que incorpora el culto y luego lo traduce en un modo de amar, incluso a un carcelero pagano, ¿eh? Luego, yo también creo que habría que ayudar a los futuros sacerdotes y a los sacerdotes a ejercer la paternidad espiritual. El padre es alguien que se hace responsable de un hijo, y creo que los sacerdotes son llamados a ser apóstoles de esa paternidad que ellos reciben, que han recibido como experiencia, ¿no? De cómo la Iglesia les ha cuidado, cómo el Señor les ha cuidado. Y eso también es todo un proyecto, ¿no? Una manera de ser sacerdote, que no solo presta servicios de tipo estructural o comunitario, sino que es capaz de ir de oveja en oveja y de ser sensible a ese sufrimiento y está preparado para la acogida, la escucha, el acompañamiento y la ayuda, ¿eh? Y luego, no sé, yo voy a decir una cosa que se me ha ocurrido, se me ocurrió ayer por la mañana ayer por la tarde cuando estuve, y no sé, estamos en una universidad católica, aquí hay gente creyente de todo tipo. ¿No sería bonito que saliese de estas jornadas una asociación que se titulase así, estamos todos aquí? Qué bien que está el rector aquí. Y, Le están dando deberes. entonces, sería una manera, no sé, solo me conformaría que estuviese así aquí en Valencia para empezar, ¿no? Hay mucha gente necesitada, sufriendo, muchos padres desconcertados, y que es el momento privilegiado para hacerse preguntas y para dar respuestas, con un modo de querer, amar, acoger, ayudar. Entonces estamos desperdiciando esa oportunidad magnífica para que donde hay un mayor sufrimiento, ahí hay una mayor presencia, ¿eh? El padre Joffre escuchó, vio un enfermo mental maltratado en una calle mientras iba a la catedral a predicar y nada, lo puso en la homilía y unos comerciantes lo escucharon y dijeron: hasta aquí hemos llegado, vamos a poner parte de nuestros beneficios al servicio del primer hospital psiquiátrico de Europa, ¿no? O del mundo. Y ahí está el origen de la devoción a la Virgen de los Desamparados. Oye, pues no pasaría tampoco tanto si surgiese de estas jornadas, aquí que hemos puesto un marco más teórico, aunque muy práctico, que hubiese personas que con todos los especialistas que han venido y todo este estudio multidisciplinar, surgiese una especie de asociación donde sumásemos todos esfuerzos. Yo también apoyaría la jugada. Eso es fundamental, que si no... Yo capellán por lo menos. y nada, ojalá, porque hay mucha gente ahí de los nuestros, porque también las familias católicas no se libran de este drama, y de los otros que están esperando a que alguien les diga: estamos todos aquí. Muchas gracias, Javier. ¿Tú qué dirías? Pues es que es verdad, que parecemos pocos, pero creo en el poder transformador que tiene el reconocer la Iglesia como lo que es, universal, ¿no? Porque yo no es el primer sitio donde hago este tipo de cosas. A mí escribir el libro pues me ha ayudado también a comprender y a hacer carne este anhelo de la pastoral, ¿no? No solo porque transmitir mi historia es también posibilitar que mucha gente ponga palabras al sufrimiento que ha vivido o que está viviendo, sino porque levantamos la manita. No lo he hecho porque yo he entendido que quizá ya estaba todo dicho, pero habitualmente cuando hablo del suicidio, antes de empezar siempre advierto que quizá yo no sea el único que tiene que estar aquí arriba, que siempre existe una posibilidad, incluso entre los que estamos, ¿no? Y eso me ha hecho darme cuenta, allá donde he ido, que si grande es el pecado, más desbordante es la gracia.
y la gracia de la escucha, del acompañamiento, de ese ser samaritano para el otro, nos posibilita encontrarnos en un camino, ¿no? A mí escribir este libro me ayudó no a revivir las heridas, sino a revivir las gracias que yo en ese momento quizá no estaba palpando suficiente. Al final, cuando uno camina, vuelve a relatar la historia sin la sombra, sin la niebla, vuelves a caminar por un paisaje sin niebla, te das cuenta no solo de la belleza, sino también de que tus huellas no eran las únicas del camino, ¿no? Por eso este tipo de cosas no se pueden quedar aquí. Por eso yo no me puedo cansar y decir, bueno, yo ya he escrito el libro, me invitan a tal sitio, me como un arroz muy rico, porque yo sí he podido comer arroz, no como el anterior, no como tú, perdón. Estaba muy bueno. No solo por esto, sino por la experiencia de que somos más, y de que sí, la desesperanza y de sí, el ánimo que incluso a veces también a los católicos nos nace de juntarnos para criticar lo mal que están las cosas, también nos debe de juntar la esperanza de que Dios nos ha puesto aquí, en este momento de la historia, con nuestra propia historia y con nuestras propias cicatrices. Si yo algo he aprendido y he abrazado con gozo, es precisamente la experiencia de sentido. No sé si vas a hablar de eso ahora o me estoy saltando yo. Tú dale. Pues yo le doy. Es la experiencia de sentido, ¿no? Cuando yo me he dado cuenta de que mis cicatrices han sido un vehículo para que Dios, a través de las suyas, si ya a mí me había curado, pudiese curar a otros, ha sido cuando he dado sentido al sufrimiento de mi madre. Evidentemente, nadie, porque sería el tentador el que me dijera, ¿qué harías si te diese la opción de volver al pasado y evitar el suicidio de tu madre? Sería el tentador. Yo le podría, todos diríamos, evítame tal sufrimiento, la muerte de mi madre, pues cualquier otra historia, una enfermedad, un fracaso amoroso, académico, lo que sea, lo quitaríamos de nuestra vida, ¿no? Pero cuánto agradecido tengo que estar por las personas que me agradecen y por lo que yo puedo agradecer a Dios cada día al haberse crucificado conmigo en la cruz. En el suicidio de mi madre, Él estaba y Él me dio a la suya. Por eso esa mirada de misericordia es a la cruz. No es a la, uy, no pasa nada, todo está bien, o todo va a salir bien, esa frase maravillosamente asquerosa. No, sino que es Cristo el que hace posible que por su muerte y por su resurrección todos podamos tener vida. Incluso una vida cuyas cicatrices pueden llegar a ser gloriosas. No me avergüenzo de ellas. No me avergüenzo de mi madre porque sigo siendo su hijo. Es que claro, es que nos quedamos en silencio, ¿sabes? Pero porque por esto que acabas de decir es que al final tu herida es lo que estaba lo más precioso que puedes poner delante, porque está transfigurada, o sea, y todos aquí estamos siendo testigos de, ¿no? Joder, este tío, pero ¿qué te ha pasado para poder sentarte aquí delante de todos, hablarnos de esto con esperanza? O sea, es como súper, o sea, te agradezco muchísimo que hayas venido y me conmueve, aunque ya te conocía y hemos hablado todo lo que tú quieras, pero es que yo te vuelvo a escuchar y digo, joder, es que hay alguien mucho más grande. Y ya está. Y en ti se ve, o sea, y se ve a través de tu herida. Por eso, no sé, o sea, las heridas pueden llegar a ser preciosas. O sea, uno puede llegar un día que diga benditas heridas, ¿no? Porque hoy puedes dar esperanza a muchos otros, ¿no? Ya está. Entonces yo, antes de terminar, quiero dar paso por si hay alguna pregunta. Sí que hay alguna por ahí. Hay.
luego después de las preguntas, no quiero dejar pasar los recursos que podéis ofrecernos para quien quiera saber más o recibir ayudas, ¿vale? Pero bueno, vamos a escuchar la pregunta. Bueno, yo antes que nada quería agradecer a ambos su testimonio, que tanta falta hace hoy en día. Y mi pregunta era un poco para los dos, pero también sobre todo para Javier en su labor de psicólogo. ¿Qué nos dirías pues, a la hora de atender a personas que no comparten tus creencias o que acuden a ti o pueden acudir a ti con una serie de problemas? Desde la psicología pues se dice que hay que ser neutral, ¿no? Y que pues respetar la creencia o no creencia de cada uno, pero cuando tú sabes por tu propia experiencia, por tu propia fe, que les puede ayudar esa fe que tú tienes, o el conocer o el llegar a conocer a Dios, ¿cuál es tu posición desde ahí, o cómo intentas en cierto modo que otros también la compartan o puedan llegar a ello? Bueno, pues la verdad es que si te refieres a una práctica clínica, yo no paso consulta. Fin. Podría decir fin, pero, No, hombre, no. pero sobrepaso. Porque quizá algún día sí que me tenga que plantear esto, ¿no? Y de hecho en mi labor, que es más educativa, docente y tal, aunque es verdad que nuestro trabajo se hace sobre todo en colegios de ideario católico, luego los alumnos tienen la fe que tienen y la familia puede ser de la fe que tengan, ¿no? Yo en concreto no me he encontrado al final con una digamos con esto mismo en este ámbito, aunque sí es cierto que nosotros la educación afectivo-sexual que transmitimos es la educación afectivo-sexual del magisterio de la Iglesia, traducido a las ciencias y traducido a lo que estoy vendiendo producto universitario ajeno, pero no pasa Universidad amiga, no te nada. preocupes. Universidad amiga. Pero sin esa mirada de fe, ¿no? Que digamos de alguna forma completa, ¿no? Al final transmitir una experiencia de sentido no se puede desnaturalizar de la persona. Es decir, yo si fuese psicólogo clínico no aportaría a mi experiencia, salvo que en casos concretos pudiese ayudar. ¿Por qué? Porque al final es ponerme por encima del paciente. Es decir, yo con mi experiencia puedo quizá ayudarte o desayudarte, porque a lo mejor a ti lo que te puede decir es, yo quiero tener una fe así. Y dices, bueno, podrías pedir más. ya que estamos, podrías pedir más, ¿no? Eso sí que creo que en la medida de lo posible, a la hora de tener un diálogo con gente que sí que es verdad, no en clínica, pero sí ha pasado por experiencias parecidas a la mía, hay cierta ruptura de nivel que es aceptable, tanto por mi parte como por la suya. Es decir, yo no puedo pretender, ni muchísimo menos, obligar a una persona no creyente a que crea, porque aparentemente le va a poder venir mejor para una cuestión de duelo por suicidio o de riesgo de suicidio propio o de un familiar, pero sí que puedo dar todo lo que sí conozco acerca de la realidad del suicidio. Que sea la cuestión de sentido algo fundamental, es algo como para aportar una reflexión de cara a que esa persona se lo pueda plantear sí o no, de forma libre, no de forma impositiva. En ese sentido, yo sí me he encontrado con mucha gente que a la hora de preguntarme, no solo, oye, ¿tú pasas consulta?, sino búscame un psicólogo católico
porque tengo a no sé quién con autolesiones, suicidio, pero no quiero que le meta ideas raras. O sea, es que no lo encontramos. ¿No lo encontramos? No lo encontramos. O sea, quiere decir que yo, que no ejerzo, tengo claro eso que tú me dices, para el día que Dios quiera, porque Dios tiene que querer, creo, que ejerza ese saber poner las cosas en su sitio, pero yo me encuentro gente que está asustada o que tiene incluso experiencias, gente de fe, que acude a psicólogos y que lo primero que hacen es intentar apartar la fe de la posibilidad de ayuda que puede dar. Porque es verdad que una fe mal vivida, una fe católica mal vivida, puede ser un riesgo. Las cuestiones de la culpa con respecto a la depresión, a la autoestima, pueden, si no se viven bien, si no se han educado bien, ser muy negativas, pero también la fe es un salvavidas. Una fe que explica que el suicidio es pecado es más salvavidas que unos sistemas ideológicos o religiosos que creen que el suicidio es un acto de honor, como en países asiáticos. Sin embargo, esa neutralidad la pido para un psicólogo católico y la pido para un psicólogo ateo. No obstante, al final creo que es más importante el vínculo terapéutico que las ideas o elementos de fe que pueda tener una persona. En ese vínculo, con libertad, se puede hablar y se puede decir, aparcamos esto, no aparcamos esto, pero siempre que en ese sentido el protagonista lo tenga el paciente y no el terapeuta. Es el terapeuta el que tiene que, entiendo yo, que me corrijan los terapeutas, jugar en el campo del otro. El terapeuta es el visitante, el que acompaña, ¿no? Por eso creo que la fe puede ser de ayuda, pero si no lo es, pues lo dejamos ahí y punto. Vamos a una última pregunta. Tú repites, ¿eh? Yo repito. ¿Alguien más quiere preguntar? Aquí el ingeniero pregunta más que los psicólogos. Es que es un ingeniero inquieto. Vale, quiero que se me entienda bien. A veces me he hecho la pregunta, y también con mi mujer, de si ¿Qué hay... psicóloga? Que es Mujer, psicóloga, que ella es la que quería venir, la que me dijo que esto estaba aquí. Yo me dejo hacer. Entonces, sale la duda de si hay algún punto, esto va creo que más hacia Jorge, si hay algún punto en el que o al que un sacerdote no puede llegar. Porque, o al revés, evidentemente, yo sí que sé que hay un punto que la psicología no puede llegar, pero sí que me pregunto más el sacerdote, porque sí que hemos visto, y he visto de jóvenes que estaban muy mal, muy necesitados, y hablaban con un sacerdote que hace mucho bien, o sea, yo también lo hago, evidentemente, pero sí dentro de mí la duda de, pero ¿de verdad es lo único que necesitas? O sea, la pregunta es ¿dónde está esa línea? Porque la gente a la que ayudas, no sé, sí, la duda, ¿hay algún límite? ¿Hay algo en lo que digas, yo aquí no puedo entrar y necesito derivar, necesito que esta persona hable? No sé, tengo esa ¿Hasta inquietud. dónde lo espiritual y hasta dónde lo Sí. psicológico, no? Sería la duda. Sí, o sea, evidentemente se entrelazan en muchas situaciones, pero creo que hay puntos de división. Pues Jorge, todo tuyo. Y si me equivoco, me equivoco. ¿eh? No te equivocas. Lo has dicho súper bien. De hecho, la ayuda que se puede prestar de carácter espiritual es una ayuda específica, que no se puede confundir con otro tipo de ayuda, pero es complementaria a las otras y las necesita. Entonces, igual que hay algún psiquiatra o algún psicólogo o algún terapeuta, aunque parezca mentira, que puede derivar finalmente a un sacerdote, también hay sacerdotes que derivamos a psiquiatras, a psicólogos o a terapeutas. Yo, de hecho, ayudo a alguna persona que va a las 4 cosas. Tiene terapeuta, tiene psicólogo, tiene psiquiatra y tiene sacerdote. Porque está muy destruida esa persona por una historia. ¿Qué es lo que... digo, cuál es el síntoma que yo veo más claramente para derivar? Cuando yo
aporto mi parte, releo con ella, con esa persona, la introduzco en los recursos de la gracia, por ejemplo, el sacramento de la penitencia, refuerzo su relación con Dios a través de la oración, en una dinámica, en un camino de conversión personal, acude a los sacramentos, por ejemplo la Eucaristía, y con todo eso, con esa implementación espiritual, hay un daño de tipo, por ejemplo, afectivo que no se le va. Estoy acordándome de una chica con muchos problemas, incluso de expresión del mal, incluso con su cuerpo, y que cuando ya está ese solucionado literalmente, es una persona creyente, practicante a tope, el tema del maligno está resuelto y al cabo de un año viene y me dice, me ha pasado esto. No es que ha vuelto a tener ninguna cosa especial corporalmente, pero afectivamente he sentido un odio que no me produce nada físicamente, pero me perturba internamente. ¿Qué te parece si lo tratamos psicológicamente? ¿Qué te parece si... estupendo. Y en ello estamos. Claro, si no es por los frutos, ¿no? También, o sea, quiero decir, si no es suficiente... Una niña de Hay que- 13 años, autolesión por conducta mimética. Le introdujo otra niña, ella se lo copia y se lo copia ella y otra amiga y ya estamos las tres copiando conductas por pura mimesis. Total, pasa por un proceso, tiene un brote psicótico. Acaba en el cargo penitenciario de la catedral. La cojo, la escucho, tal, y ella, en la primera entrevista, estamos su madre, ella y yo, y ella espontáneamente dice, a mí me gustaría confesarme. Viene una segunda sesión y nada, supera sus miedos, con la puerta abierta, nos quedamos los dos, tal, se confiesa, y ella se fue convencida de que ya mi presencia no era necesaria y que cuando fuese necesario volvería a llamar. Pues ahí tienes otra prueba de que ella sabía perfectamente, había tomado la primera comunión, pero nunca había hecho su primera confesión. Nunca. No entiendo por qué. Entonces se quedó, le cambió el semblante, se fue contenta, se fue con un rosario en el cuello, que yo le regalé, yo no dije que se lo pusiera en el cuello, ella iba una mujer... Y bueno, pues quiere decir que el Señor de vez en cuando resetúa a la persona y no hay una explicación causa-efecto. Porque a mí que me registren, no utilicé ninguna técnica terapéutica de ningún tipo, fue todo honesto, limpio y dejar que Dios actuara y esa mujer, esa chica, esa niña se fue nueva del encuentro. ¿Más o menos? Para terminar, sí que me gustaría señalar recursos concretos para los que queráis saber más o seguir en contacto con ellos, ¿vale? Bueno, esto sí que es explicarlo tú. No sé, es la portada de mi libro. Bueno, exacto. Bueno, os lo cuento yo que es más rápido. Sí. Este es el libro, y menos incómodo para ti. Este es el libro de Javier, ¿vale? Entre el puente y el río. Aquí permíteme el momento fan. Yo lo he leído, me ha ayudado muchísimo. Hemos podido trabajar además el contenido juntos y realmente... O sea, bueno, da muchas luces, ¿no? Porque en él es verdad es que se junta esta dimensión de la experiencia, pero también que es psicólogo. Entonces, bueno, creo que estas dos cosas son muy potentes. Hoy os dejo ahí su correo, ¿vale? Se ha ofrecido. Si queréis escribirle lo que le necesitáis, le queréis llamar para que vaya a ver a mi parroquia, pues ahí está. Y me gustaría también poder presentaros esto, que es el curso de prevención de autolesión y suicidio que ofrecen desde la Universidad Francisco de Vitoria, que es donde él trabaja. Es un curso online. Yo también lo he hecho. Es que ya soy tu seguidora máxima. Son unos vídeos que además podéis ver cuando queráis y de verdad que da muchísimas claves de qué hacer y qué no hacer, cómo comprender
el fenómeno desde datos hasta situaciones muy prácticas, hasta cómo aterrizarlo en casa, cómo aterrizarlo en la escuela, ¿vale? Entonces, ahí está. Y, bueno, esto ya es el contenido del curso, no nos vamos a alargar tanto. En la web tenéis todos los datos. Y aquí Jorge también ofrecía su teléfono por si alguien necesita esta asistencia que él ofrece desde la catedral. Y queríamos señalar también el COF. Hay muchos COFs en Valencia, señalamos este, por si también necesitáis ayuda. COF es Centro de Orientación Familiar, ¿vale? Son las iniciales. Y ofrecemos este número de teléfono y este correo por si alguien también pues tiene situaciones que quiere derivar o tiene situaciones personales que quiere recibir acompañamiento desde el ámbito de la Iglesia. Sí, es un conjunto de terapeutas, psicólogos y psiquiatras que acogen y que trabajan de una forma personalizada y también grupal. Exacto. Y ya está. Hemos llegado al final. Madre mía, qué fuerte. Nada, yo no sé, es que estoy súper contenta, estoy súper agradecida de verdad de todos los diálogos, de este también. Y la verdad es que yo quería poner este diálogo último porque me parece como la joya de la corona, ¿no? En mi experiencia también es así, de haber encontrado en la Iglesia un lugar que acoge, un lugar que acompaña, y lo quería poner delante de todos los que estamos aquí porque no nos lavamos las manos, ¿no? O sea, es que desde el ámbito pastoral o eclesial este es el lugar también, ¿no? Adecuado para acoger este dolor y acompañarlo, ¿no? Y es posible hacer un camino porque la herida es la puerta. O sea, ojalá podamos no quedarnos con una perspectiva como derrotista y horrorosa de ¡guau, qué mal están las cosas!, sino qué oportunidad más grande tenemos, que es verdad, los jóvenes están tan heridos, ¡joder, qué puerta más grande tenemos para entrar!, ¿no? O sea, la herida es una puerta al corazón de tantos jóvenes que tenemos delante y no desaprovechemos esta ocasión, ¿no? Para poder profundizar en todas estas preguntas que nos lanzan y para, desde la parte pastoral, ¿no? Poder presentar, es que lo más fascinante del cristianismo es que no es teórico, ¿no? Que es que Cristo es capaz de responder a todos estos dolores y transformarlos y en transfigurar las heridas como acabamos de ver, ¿no? En este testigo, ¿no? Que ha venido a ponernos delante que el dolor, que el sufrimiento tiene sentido y que se puede transformar en una fuente de bien para tantos, ¿no? O sea, que podemos no tener miedo al sufrimiento porque hemos conocido a uno que ha resucitado con las heridas puestas, por cierto. Entonces, nada, yo de verdad vuelvo al lema, estamos todos aquí, que esto para el que no estuviera el primer día está sacado de los Hechos de los Apóstoles, os invito a revisar la cita, pero es un grito de esperanza, ¿no? En medio de una situación muy, muy loca de San Pablo, encerrado en una cárcel, custodiado por un preso, de pronto... por un vigilante. ¿He dicho un preso? No, sí. Vigilado por un vigilante, claro. Esta es la situación, ¿no? Están encerrados en la prisión, ¿no? Imaginaros grilletes, oscuro, ratas seguro, ¿no? Unos barrotes gordísimos, y de pronto hay un terremoto. Estas cosas pasan en los Hechos de los Apóstoles. Hay un terremoto y se sueltan los grilletes, se abollan los barrotes, tal. Y entonces, claro, el vigilante, que seguro que le habían dado la indicación, estos que no se me vayan, o te corto la cabeza, seguramente sería algo así, él viendo que se han escapado,
O sea, no viendo que se han escapado, viendo que los barrotes están abiertos, dice, estos se me han escapado fijo. Y va a coge entonces una espada y va a acabar con su vida, este vigilante, ¿no? Y es muy fuerte porque es justo en ese momento que se escucha una voz desde dentro de la prisión que dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. No te hagas daño, que estamos todos aquí, ¿no? Es San Pablo que está dentro y todos los demás que no se han ido, ¿no? No se han ido, ya no tienen las cadenas, se podrían haber escapado perfectamente, pero no se han ido, ¿no? Porque no se iban a ir sin él. No se iban a ir sin él. Entonces, ojalá os podáis quedar con este grito, de verdad, que ha sido como lo que ha configurado todas las jornadas, que es la única respuesta a la altura del dolor de los chicos que se nos presentan, ¿no? Poder decirles, estamos todos aquí, ¿no? Yo no me escapo de tu prisión, no me escapo del hoyo en el que estás metido, no, o sea, podría irme, pero no me voy a ir sin ti, ¿no? Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, continuad con fuerza en las labores que estáis cada uno y de verdad, ojalá todos estos contactos que hemos dado, insisto, en los canales estos, que sigamos en relación y que sigamos pidiendo las cosas que necesitemos unos de otros y que así es como se construyen y surgen las cosas. Y ya está. Gracias.